Hola Oscar, a ver cómo se graba la voz. Yo nunca hablo. De- Soy una persona que habla muy poco. ¿64, 68? No, la última pintura la hice en el 70. Es curioso, pero los periodos fueron más o menos de 10 años. La pintura 60 al 70, el dibujo 70 al 80 y la serigrafía y grabado del 80 para adelante. Seleccioné un poco de cada una de las técnicas, por más que yo me he dedicado desigualmente a ella, ¿no? Lo que más me dediqué fue a serigrafía y mucho menos a lo demás. Ahora, largamos la primera pregunta. Nombre y apellido. En términos generales, una es cuando, estando en cuarto del liceo, yo empiezo a estudiar pintura. Con un amigo que ya estudiaba, Gustavo Vázquez, el Pollo Vázquez, me vio que yo era aficionado a dibujar y que dibujaba más o menos bien. Dice, ¿por qué no vas a estudiar pintura? Y dije, ¿a dónde? ¿A dónde voy yo? Que era el Instituto Uruguayo, no, Instituto de Bellas Artes San Francisco de Asís. Después, al tiempo, empecé a estudiar grabado, también él y otras personas, viendo el tipo de dibujo que hacía, que son esos dibujos que andan por ahí, de muchas líneas y qué sé yo. Y ahí empecé a hacer grabado, me metí en el club de grabado y me quedé en el club de grabado como 20 años. Y de ser alumno, después pasé a ser profesor y pasé a ser de todo, ¿viste? Artista del club, participar en las exposiciones, en los grabados de las ediciones mensuales, en los almanaques, bueno, en la directiva, en todo, en todo. Eso, bueno, son 20 años importantes, que además yo entro en el 73 y a los poquitos meses es el golpe de Estado. Así que, bueno, ahí había que mantenerse a flote tranquilamente, tratando de hacer equilibrio, ¿viste? Por suerte no pasó nada, pero estábamos siempre medio cuidándonos y pasándola medio mal, ¿no? La verdad. Esa etapa, que fue muy, muy importante, terminó en el 90. En el 92 ya prácticamente yo me fui. Ahora, yo qué sé, de mi vida personal, afectiva, eso no te voy a contar. Ah, bueno, es cierto, sí, eso es importante. Nunca me acuerdo. A mí siempre me interesó mucho la política y desde jovencito me leía todo, había muchos diarios en esa época, estoy hablando de antes de los 60, ya de los 50 y pico. Sobre todo las elecciones me ponían como muy motivado, muy interesado, muy como loco. ¿Viste? Entonces llegó un momento en que algunos amigos, algunos que vos conocés y otros, ya los estaba hinchando un poco, ¿viste? Porque era un nivel de conversaciones que ya nadie me seguía, porque no es que no les interesaba, sí les interesaba, pero no tantos detalles y cosas. Y entonces empezaron a decir, ¿por qué no escribís en algún lado, en algún diario, en algún semanario? O, ¿por qué no te pones a estudiar? Pero ya soy medio veterano para ponerme a estudiar. Y bueno, y vos sabés que al final a los 47 me armé de coraje, con muchos temores, y me metí a estudiar ciencia política. Claro, otro detalle, que ahora no menciono a la pasada, pero que es bastante importante. Yo casi a la vez que entré al club de grabado, entré a la Facultad de Humanidades y empecé a estudiar letras, que era otra cosa que me interesaba bastante. Pero ¿qué pasa? Hice un solo año, porque fue justo hacia fin de año, vino la intervención, había habido el golpe de la universidad, siguió, pero hacia fin de año la clausuraron. Entonces yo terminé el ciclo básico. Después hubo un año que estuvo todo cerrado y después se reabrió.
Y era otra cosa, no sabés lo que era, horrible. Todo el ambiente de humanidades, además que era más piola, ahí la cédula de entrada. Fui a un par de clases y no fui nunca más. Ya me había metido en el club de grabado. Dije, esto lo hago porque me piace, no voy a hacer una carrera con esto. No, lo largué y me metí, ahí fue cuando me metí en el club de grabado. Y casi al año siguiente yo empecé con la serigrafía. Que es una técnica de grabado que yo no había estudiado, es la única que no había estudiado, nunca estudié en realidad, no había estudiado ni estudié después, pero después me puse a hacer. Y armamos un grupito ahí con gente amiga y empezamos a probar y a preguntar y a averiguar y a leer y comprar las cosas y armamos un taller de serigrafía en el año 74. Desde ahí seguí siempre, de corrido, hasta ahora. Y tuve que, en un momento algún amigo, una amiga me preguntaron si les enseñaba, y dije, bueno, mirá que yo empecé el año pasado, bueno, lo que sé te enseño, y así empecé y me gustó. Y entonces ahí, claro, ese es un punto, una etapa muy importante, porque aún hoy lo que hago es dar clases de serigrafía. ¿Querés que hable de eso? Bueno, sí, después del primer año de preparatoria de arquitectura, entré a la congregación de los jesuitas, eran los curas que daban, en cuyo colegio yo estudié, y ahí estuve solo 3 años. No aguanté mucho, era muy brava la vida conventual. Tuve 2 años acá en Montevideo que fueron los más bravos, los 2 primeros años eran difíciles, más rígidos, más de aislamiento, menos contacto con la gente, yo qué sé. Mi familia me iba a visitar los domingos, creo que era, y yo podía ir a mi casa 2 veces por año, una cosa así, era muy como cortar. El último año estuve en Chile, ¿no? Y era una etapa de humanidades muy linda, muy linda. Aparte de seguir estudiando latín y griego, entonces empezamos a estudiar análisis literario, expresión literaria, oratoria, historia del arte. Bueno, era una etapa, íbamos al cine, íbamos al teatro, vi obras de vanguardia que nunca en mi vida había visto ni hubiera ido a ver, sino ahí hubo un poco de afloje en cuanto a las exigencias que tenía el noviciado. Yo también en algún sentido sentí ganas de aflojarles. Y entonces, planteé ahí que yo no iba a seguir. Y ahí empieza esa segunda etapa, como les digo, antes de Cristo y después de Cristo. Y la segunda etapa que entro medio despistado, porque claro, tuve 3 años estudiando cosas que no me servían para nada en la vida. Bueno, esa etapa fue breve, fue muy importante sin duda. Fue una marca importante. No se me nota el halo de santidad. Nada, la gente no me cree. Vos fuiste cura. Bueno, no fui cura. Estudié para 3 años. Y en los jesuitas eran 17, 18 años. 15 como mínimo. Después podías especializarte. En realidad lo primero que me editó el club para esas mensuales no fue una serigrafía, porque yo todavía ni siquiera estaba muy... Es un dibujo. Hay pincelada suelta, pincelada continua, descontinua y la figura femenina. Este sí es un dibujo reproducido en offset. Pero estos son imágenes que yo armaba collage y lo fotocopiaba. Lo único que dibujé fue la letra, que es una cosa que me gusta mucho, la caligrafía. Y un recurso muy simple es el desfasaje, o sea, está impreso lo mismo en amarillo y encima con el violeta. Entonces, al desfasarlo un poquito, le da como un relieve, una luminosidad que parece que tuviera relieve.
Y esto es en épocas en que no había Photoshop, no había nada para hacer retículas. Estos son todos, teníamos que acudir a todo tipo de artificios. Bueno, era revolverse con lo que había, ¿viste? Estas son retículas de puntos todos iguales, las uso para generar efectos ópticos de que este verde parece distinto a este. Y acá hay una serie también que tiene que ver con las patas de caballo, que en realidad vos ves ahí. Estas son distintas versiones de lo mismo. Otro juego que hacía a veces era usar una tinta opaca con brillo, no sé si lo ves ahí. Pues la última investigación que estuve haciendo fue con placas radiográficas. A partir de una placa radiográfica yo hacía una serigrafía, pero ahí también hay un juego que si encontrás la luz, sos capaz de ver cosas increíbles. Estoy ahí yo. Pero de una radiografía lo único que sale es esto, donde pasa la luz completamente. Después lo demás es usar otras técnicas, la matriz de recorte, la matriz fotográfica. Esa pregunta me mató toda la vida. Una pregunta, estado civil y profesión, las dos preguntas que me amargaron la vida cuando había que llenarla. ¿Y de qué pongo? Y de repente ponía periodista, una vez en un pasaporte, artista plástico. ¿Qué? Artista plástico. Y me pusieron plástico. ¿Qué era plástico? Era un artículo de plástico. Bueno, después algunos decían pintor, esa onda, otras veces decía periodista, trabajé y tenía carnet de periodista. Después yo no sé, en un momento vi que lo más fácil era decir empleado y chao, ¿viste? Pero una vez que dije para el pasaporte, creo que fue, que una vez hace 1000 años, artista plástico, bueno, pero tiene que documentar eso, tiene que traer alguna cosa. Bueno, docente puesto, sí, porque la verdad que es una cosa que hace muchos años que hago. Lo más antiguo de grabado, lo más primitivo, es la silografía, el grabado a madera, que fue bastante característico, por otra parte, de lo que el club editó durante 20 años. Y que era la que más fácilmente permitía, porque se mandaba a hacer una imprenta, ¿no? Para hacer tiradas de 3000 ejemplares. Pues el autor grababa los tacos, se llaman, los pedazos de madera, los grababa con gubias, se talla la madera, ¿no? Y si haces más de un color, hay que hacer una matriz para cada color. Matriz en general es lo que entintás e imprimís. En la silografía de grabado de madera le suelen llamar el taco. En las técnicas de grabado de metal en hueco le suelen llamar la plancha. Y en serigrafía es la matriz. Y en todos los casos es la matriz. Porque es la imagen que entintada permite la serie de imágenes iguales. No es lo mío, me dio mucho trabajo. Hay dos impresiones ahí, pero a veces las sobreimpresiones dan lugar a unos efectos sumamente interesantes. Por acá se ven otras cosas que son de otra obra.
con rojo y con amarillo, y dio los naranjas. En rojo se notan los bordes. Donde se superpusieron, como tienen transparencia esas tintas. Hay tintas con transparencia y tintas que son cubritivas. Eso también es otro juego. El negro es la madera tallada, ¿no? Es silografía, estrictamente, el negro. El verde es un pedazo de linóleo, que es otro material mucho más blando, que se usaba para revestimientos de piso. Y esta es la parte de atrás del linóleo, que tiene una textura. Sí, el Club de Grabado se fundó en el 53 y se fundió en el 3. O sea, duró 50 años. En 1953, y lo último que supe del Club de Grabado fue en 2003. Pero el club los últimos 10 años, de esos 50, decayó muchísimo. Ahí yo conseguí montar en el club, en la escuela del club, hubo un taller de serigrafía que no había. Había dos técnicas clásicas, la más clásica, que era el grabado en madera o xilografía, de tallar la madera, y el taller de grabado en hueco, que también era de tallar, pero se imprimía lo que quedaba en el surco de la chapa de metal. Y eso era solo para la escuela, no se podían hacer 3.000 copias, como había 3.000 socios, no se podían hacer. En el 53 editan el primer grabado. Un grupete de gente que viajó a París, por los 50 y por ahí, de la cual solo una era grabadora, las otras eran de Bellas Artes, vieron cosas allá y talleres y se tuvieron en contacto con otra gente que estaba haciendo grabado en Valle, Porto Alegre, que es medio la inspiración del Club de Grabado, cómo trabajaban ellos. Esos clubes de grabado tenían una intención, que la tuvo nuestra, de difusión del arte a nivel más popular. O sea, los grabados eran baratos porque se hacían una matriz y se hacen muchas copias. No es como una pintura que es única. Entonces era una manera de difusión del arte. El club tiene como 3 etapas. Una de las de que se funda hasta la dictadura, hasta con el 53-73. Ahí empieza un tambaleo que en el 76 se hace más fuerte porque ya se van algunas de las figuras principales y empezamos a tomar los lugares de trabajo y las clases otros que habíamos entrado posteriormente. Y ahí como que en los 90 y poco medio como no quedaba ninguno casi. El club de grabado de Valle y Porto Alegre duró mucho menos y era mucho más politizado, porque el club de grabado de acá, si bien tenía una tendencia, como casi toda la mayor parte del arte uruguayo, volcado hacia la izquierda, no proclamaba la defensa del arte popular, de que llegara mucha gente y grandes líneas de posicionamiento ideológico, si quería, pero nunca partidario. A mí nunca me preguntaron de qué era. Claro, en la época de la dictadura teníamos mucho cuidado de lo que hablábamos. Hablábamos solo de política, solo con los que ya conocíamos de antes. Con los otros y los alumnos nuevos, cada vez que entraban alumnos nuevos decían, bueno, ¿cuál será el tira de este año? El tira es el milico, el policía infiltrado, disimulado. Casi todos los años había uno. Varios los descubrimos, porque alguien siempre conoce a alguien que lo conoce, pero a otro me parece que le tiramos, lo crucificamos sin saber, sospechando, ¿viste? Pero no es que lo tratáramos distinto, pero no le dábamos mucha entrada. O sea, igual no hablábamos. Con los que no conocíamos, ni mu de política, nada. Y el club se las ingenió para ir cuidándose mucho, mucha autocensura. Bueno, ya te digo, duró, los últimos 10 años fueron languideciendo, las ediciones eran ya siempre lo mismo,
Pero ya te digo, hicieron una mala maniobra ahí con la plata, con la casa, la hipotecaron, pidieron plata, no la devolvieron, no sé. Ahí hay una historia negra de la cual sé unas cuantas cosas porque nos empezamos a mover, a averiguar, pero bueno, está, chao, olvídalo. En el 2003 largaron la posta, se la tiraron a los que, no sé, al final prefiero no hablar mucho porque nos fuimos enterando de bastante y terminó en manos, lo que sé, de un drogadicto que vendía droga ahí en el fondo. Y la comisaría estaba enfrente. Hasta que el banco le hizo un juicio, un embargo, qué sé yo, porque le debían plata y venga, se clausuró el club, perdimos la personalidad jurídica, todo. Entonces empezamos a tener noticias y averiguar cosas, pero cuando la cosa se empezó a mover, ya el Ministerio de Cultura llegó tarde, ya estaba el candado puesto en la puerta. Así que... Esa sí que es dificilísima. Pero bueno, con ninguna. Pero te debo contestar. ¿Estás grabando ya? Sí. Ya, yo la verdad que no me siento partícipe de ninguna corriente. O sea, lo primero que yo hice cuando me empecé a dedicar en serio fue pintura como esa que ves ahí. Esa es una pintura de manchas, una pintura informalista. Algunos le llaman abstracto, pero abstracto puede ser muchas cosas. Porque no hay ninguna figura reconocible. En todo caso es no figurativo. Más allá de que la gente ve cosas porque imagina como mira las nubes y dice, ah, mira esa nube tiene pinta de esto y de lo otro. Esa fue la pintura que yo hice durante un buen tiempo. ¿Y qué ocurrió? Descubrí que la Feria de Libros y Grabados tenía una sección que se llamaba Salón del Poema Ilustrado. Entonces la veía todos los años, ¿no? Y entonces habían textos ilustrados, dibujos o pinturas con textos. Ah, dije, esto me viene bárbaro, porque yo escribía modestamente poesía y pintaba, dibujaba. Entonces empecé a hacer eso. Y eso fue el pie para dejar la pintura y dedicarme al dibujo, y largar el color y pasar al blanco y negro. Ahora, esos dibujos ya son figurativos, claramente, pero ¿en qué corriente está eso? Y yo no sé en qué corriente está. Francamente no me siento en ninguna línea. O sea, lo que sí claramente ocurrió fue que al pasar al ir abandonando la pintura y pasar al dibujo, al grabado y a la serigrafía, me fui volviendo figurativo. Voy a mostrar las únicas 3 litografías que pude hacer en un momento en que el club consiguió piedras litográficas de una vieja imprenta, y la litografía son unas piedras que hay en ciertas partes del mundo, y que la imprenta durante un tiempo se dedicó a eso, porque descubrió que no había que tallar. Fue la primera
después de las dos técnicas de talla, el relieve y el hueco, alguien descubre por casualidad, y está el nombre y la fecha y el lugar, que dibujando con algo grasoso, como si fuera una crayola, digamos, o pintando con un líquido grasoso, sobre esas piedras específicas de esa zona, se podía fijar la imagen, entintarla e imprimir. Entonces no había que tallar, era mucho más fácil, era como dibujar. En un momento el Club de Grabado recibió una donación de una imprenta que eliminó las piedras, y después conseguimos una prensa y conseguimos a alguien que pacientemente, alguien del club, se dedicó a aprender cómo hacer. Como verás, esto es muy parecido a un dibujo con lapidrazo, con crayola, ¿viste? Es como dibujar. Está copiando. Lo que hay que tener cuidado es que es en inverso. Las cosas salen en inverso. Entonces, si vos no tenés cuidado, las letras te quedan al revés. Cosa que me pasó acá. La S y la N son malditas. La N también, que el palo te salga para este lado y no para el otro, es una desgracia. Ha sido variada, porque a lo largo hace un tiempo que yo no estoy haciendo más nada, eso vamos a aclararlo. O sea que la fuente de inspiración se me fueron, no hay más fuente de inspiración. Pero fue variada, porque ya te digo, desde dar prioridad a la mancha y el color, a pasar al dibujo en blanco y negro, mucho tiempo asociado con un texto. Texto que en general está muy vinculado a cuestiones sentimentales, amorosas, ¿viste? Pero eso también después fue quedando por el camino, porque en una época llegó un momento que yo dije, pero si yo no tengo un texto no puedo dibujar. No, es decir, el texto era el pretexto. Entonces un día empecé a alargar y a dibujar, incluso cambiando el instrumental de dibujo por algo más suelto, nada despegado del tema escrito. Y la fuente de inspiración, bueno, hay muchas figuras femeninas en los dibujos y en los grabados, hay mucho de eso. Pero también hay pájaros, por ahí caballos, yo qué sé, han habido diferentes. Pero de todas formas, pienso que de pronto la figura femenina ha sido cuando entré. Aparte también que pasa, que ocurre también, más allá de eso, que hay momentos en que vos sentís que te estás repitiendo, estás haciendo siempre más o menos lo mismo y decís, oh, basta, esto ya cumplió su ciclo, busquemos otros caminos. Y bueno, y la última vez me quedé sin camino, no encontré más nada. Pero lo que siempre seguí dando clases. Tratando de volver al criterio ordenador de esto, pero me parece que le estoy errando algo.
No, y después arriba tengo carpetas esas grandes para esos tamaños, para estos tamaños, carpetas con dibujos, un montón, con serigrafías, otro montón, pero